Buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera de las tres actividades que preparamos en el marco del portal Juan Carlos Tedesco. Hoy tenemos a Sebastián Gómez, lo presento muy brevemente. Sebastián es investigador adjunto del CONICET, es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Educación, es director de la maestría en la Universidad Nacional de Quilmes y docente del Departamento en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Sebastián, además, es miembro integrante del grupo de estudios sobre la obra de Juan Carlos Tedesco, que tiene sede en la UNIPE, y publicó un libro junto con Victoria Orce, sobre la revista de Ciencias de la Educación, que fue editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hoy Sebastián nos va a hablar de Juan Carlos Tedesco y los hilos de la revista de Ciencias de la Educación Argentina 1970-1975. Seba, gracias por estar otra vez y bueno, adelante. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a la UNIPE en general y en particular a Hernán, con quien compartimos estas tareas e intereses sobre la historia intelectual y en el campo educativo y también sobre la trayectoria de Juan Carlos Tedesco. En este caso, la idea era compartir algunos resultados de investigaciones que también con Hernán y otros colegas venimos haciendo sobre la revista de Ciencia de la Educación, y también contarles que este año, hacia mitad de año, en teoría, saldría publicado un libro sobre la revista, que tendría un estudio introductorio y una antología de algunos artículos de la revista, que saldría por la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, de alguna manera, estos años que venimos trabajando en torno a la revista, un poco se deben a que esta revista ha sido particularmente interesante en el campo educativo en los principios de los años 70, 75, pero había sido un tanto descuidada por la literatura. Y bueno, la idea de los últimos trabajos es reponer su trama, sus intereses y también en particular el rol de Juan Carlos Tedesco en la dirección de la revista. Yo les quería compartir una breve presentación que armé para un poco ayudar en la presentación y contextualizar a la revista. La revista de Ciencia de la Educación, como bien decía Hernán, se publicó entre el 70 y el 75 y Juan Carlos Tedesco fue su director de manera ininterrumpida. Digamos, ¿qué lugar ocupó la revista de Ciencia de la Educación en el campo educativo a principios de la década del 70, en este lustro de existencia? Y se podría decir varias cosas. Uno es un carácter como pionero de la revista, ¿no? Juan Carlos era un joven licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires en ese entonces. Él había terminado en el 68 su carrera. Y conglomeró en torno a la revista una playa de intelectuales, de jóvenes intelectuales, para difundir ciertos conocimientos, objetos, debates que estaban circulando en Europa, un poco en el mundo anglosajón, también en Latinoamérica, pero que de alguna manera la dictadura de Onganía, y en particular la intervención de la Universidad de Buenos Aires, había obturado la posibilidad de la circulación de ciertos conocimientos, de ciertas discusiones. ¿Sí? Ahora voy a tratar de poner un poco en contexto el surgimiento de la revista, pero creo que es importante señalar este propósito central de la revista, que la acompañará hasta el final, de poner a circular ciertos saberes, ciertos conocimientos que de alguna manera u otra no lograban circular en el campo educativo. Y a su vez es una revista animada por jóvenes, por nobles intelectuales. Y esto es otra característica que tendrá la revista, de su inicio a fin, de que eran jóvenes graduados y graduadas, en principio de la Universidad de Buenos Aires, y luego irá creciendo a nivel nacional, incorporando colegas de la Universidad de Córdoba, de Salta, de La Plata, etc. Y que un poco va a acompañar también la revista los avatares del mundo político o de la coyuntura política del país. Ahora,
uno podría decir, bueno, ¿cómo analizar este tipo de revistas, ¿no? En los últimos años, en la historia intelectual se ha visto un desplazamiento, ¿no? En torno a las revistas culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que de fuentes, es decir, de lugares donde uno va a extraer un dato, o mirar un artículo, o mirar tal intervención intelectual, o mirar tal debate, o mirar tal traducción, se han ido constituyendo como objetos de estudio en sí mismos, es decir, han logrado entidad como objetos, y uno puede ver en los últimos años un sinfín de estudios, de tesis incluso, sobre revistas, ¿no? Que es un objeto difícil, ¿no? Porque es un texto colectivo, es un coro de voces intervienen, pero a su vez es cierto que hay un personaje, en este caso Juan Carlos Tedesco, el director, que suele modular, ¿no? A la revista. Entonces, es importante pensar que es colectiva e individual la revista al mismo tiempo. No colectiva porque obviamente hay un consejo de redacción, hay un sinfín de articulistas, un sinfín de personas que apoyan, muchas veces que hemos conocido también en las investigaciones que hemos realizado, pero que tal vez no figuraban explícitamente. Pero quien modula, digamos, esos hilos de la revista, sin duda en este caso fue Juan Carlos Tedesco. Y a su vez me parece que es interesante colocar este tipo de revistas culturales en vínculo dinámico con el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo una obviedad, digamos, ¿no? que las revistas son hijas del contexto histórico, sino que también este tipo de revistas lo que buscan es incidir en ese contexto, ¿no? Entonces se vuelve más porosa el vínculo entre este artefacto cultural y el contexto, porque al mismo tiempo que es constitutiva o es constituida por el contexto, la revista de alguna manera trata de intervenir en ciertos debates, de influir en ciertos debates, y piensen que en los años 70, en carácter vertiginoso de aquellos años, la hacía muy permeable a esta idea de poder intervenir en esas coyunturas. Y a su vez otra característica que ha tenido esta revista, como otras de esa época, es que han sido, para utilizar una categoría Raymond Williams, una vieja categoría, es decir, han funcionado como formaciones, como una formación. ¿Qué quiere decir esto? Que las formaciones suelen tener vínculos dinámicos, flexibles con las instituciones. Es decir, no es una revista de una institución, aunque en su surgimiento estuvo vinculado a un instituto que luego me explayaré, sino que en realidad tiene un vínculo laxo con las instituciones. Y uno puede ver en el conjunto del devenir de la revista vínculos ya sea con editoriales, ya sea con otras revistas, o ya sea con algunas universidades, pero en ningún caso se transforma en una revista institucional. Esto le da cierta libertad, pero también le da cierta precariedad. Y uno lo puede ver a lo largo de la revista, en el sentido que la revista anuncia una secuencia, una temporalidad que no logra cumplir, anuncia artículos que luego no se publican, etc. Y es parte de esa vida de la revista, esa característica, también una época de mucha ebullición de la juventud y el carácter vanguardista y pionero de esta juventud en armar este tipo de artefactos. En este caso, una revista de ciencia de la educación. Lo que yo quería compartir es una afirmación de un investigador sobre revistas culturales ya clásico, Julliard, que era: una revista puede tener una vida colectiva, pero su alma permanece siempre individual. Creo que esta idea aplica a la revista de Ciencia de la Educación, en el sentido que un poco decía antes, ¿no? Que Tedesco moduló, digamos, el curso de la revista, y aún con todos los problemas personales y ligados a los eventos políticos que tuvo, es decir, él no contó con una inserción institucional estable durante los 70, fue pasando por distintas instituciones. De hecho, siguió dirigiendo la revista cuando él estuvo primero en la Universidad de La Plata, luego en La Pampa y luego en Comahue. Es decir, lejos del centro porteño donde se editaba la revista, él de alguna manera u otra siguió rebuscándose, buscando la manera de continuar dirigiendo la revista. Y es algo que también da prestigio, la posibilidad de poder dirigir una revista de manera ininterrumpida. Piensen que en ese momento Juan Carlos Tedesco era un
un joven egresado en Ciencia de la Educación, y la posibilidad de dirigir la revista lo colocaba en diálogo y en conversaciones con otros colegas importantes de renombre, entre otros Gregorio Weinberg, por ejemplo, o Nasif en La Plata, etc. Hay algo de legitimidad que construye la revista, y obviamente también los miembros del consejo construían una forma de legitimidad a la revista y una forma de congregación, ¿no? Este tipo de revistas además tienen un efecto gregario, podríamos decir, es decir, generan grupalidad. Y una grupalidad que, si uno sigue las trayectorias, en muchos casos continuaron hasta los últimos días de sus vidas, en el caso de Tedesco, o continúan hasta hoy en algunos vínculos interpersonales que de alguna manera se modularon en torno a la revista y luego continuaron. Y hay una frase de García Márquez en Cien años de soledad, que bueno, que es parte de ese contexto de fines de los años 60, ¿no? Del boom latinoamericano, que me parece que también puede aplicar a entender la revista de Ciencia de la Educación. Dice García Márquez en un pasaje de Cien años de soledad, dice: en el mundo están ocurriendo cosas increíbles, le decía Aurelio Buendía a Úrsula. Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros. Yo creo que una manera de la apuesta vanguardista de la revista de Ciencia de la Educación era tratar de lidiar en contra del conservadurismo católico, sobre todo, que se había adueñado de la Universidad de Buenos Aires, particularmente de la Facultad de Filosofía y Letras, con la intervención de las universidades, con aquella noche denominada la Noche de los Bastones Largos, y que de alguna manera había excluido a egresados comprometidos o comprometidos políticamente o de tendencias de izquierda en sentido amplio de la universidad. Muchos de ellos dieron materias libres para terminar la carrera, pero no encontraron inserción en la Facultad de Filosofía y Letras, y este tipo de artefacto le permitía poner en discusión, poner en diálogo un sinfín de contribuciones de la teoría crítica educativa que estaban circulando, pero que de alguna manera la dictadura obturaba su circulación. Ahora, ¿cómo surge la revista de Ciencias de la Educación? Y esta es otra impronta de Juan Carlos Tedesco. Por un lado, uno podría decir, bueno, la revista surge bajo el amparo de un instituto que se llama el ILARI, el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, que era un instituto que había surgido en los años de la posguerra, particularmente en el marco de la Guerra Fría, que lo que trataba ese instituto es de alguna manera intervenir, tratando de alguna manera de sortear las intervenciones o de atenuar las intervenciones del bloque soviético. En torno al ILARI se había conglomerado distintas corrientes político-teóricas, incluso desde el liberalismo, el anarquismo, el socialismo, el trotskismo. Algunas figuras relevantes habían sido Aldo Solari, Gino Germani, entre tantos, que pasaron por el ILARI. El ILARI le permitía a muchos de estos investigadores tener cierto respaldo institucional para llevar sus investigaciones. Fue el caso de Tedesco, que el ILARI apoyó su reconocido libro Educación y Sociedad en la Argentina, en 1880-1900, que se publica en septiembre de 1970. Las tareas de investigación, de alguna manera, las financia el ILARI. Permite de alguna manera profesionalizar ciertas prácticas de investigación donde Juan Carlos Tedesco no encontraba un asidero. Y al mismo tiempo ILARI tenía algunas revistas, que las dos principales eran Mundo Nuevo y Aportes. Mundo Nuevo ligado más a temáticas de cultura general, Aportes a sociología, o también Temas, que era una revista uruguaya. Y de alguna manera, por iniciativa de Tedesco, ILARI financia y apoya la salida de la revista de Ciencia de la Educación. Digamos, esta espalda institucional también le permite situarse a Tedesco como director, pero no era ni siquiera por lejos la revista principal del ILARI, ¿no? Era casi como una iniciativa de Juan Carlos que encuentra en ILARI un apoyo para poder financiar los primeros números. Y era una intervención vanguardista, ¿no? Es importante situar que primero surge la revista de Ciencia de la Educación en abril de 1970, y en septiembre de 1970 Juan Carlos publica su libro Educación y Sociedad, que de alguna manera se puede leer tanto la revista de Ciencia de la Educación como este libro de Juan Carlos de una manera articulada. ¿En qué sentido? En que las dos intervenciones, la revista y el libro, son
pioneras o vanguardistas. ¿En qué sentido? Que la revista va a poner a circular un sinfín de conocimientos, de debates que no estaban circulando, y el libro de Juan Carlos abre toda una estela, una manera diferente, ligado a la teoría crítica, al marxismo, de pensar el vínculo de educación y sociedad, de pensar un nuevo linaje historiográfico en el campo educativo. Entonces uno podía pensar de manera conjunta ambas intervenciones, y que colocan a Tedesco como pionero y una figura central, o que comienza a ser central, digamos, en los debates educativos. Y con una creatividad inusitada, ¿no? Que es otra característica de la época por parte de la juventud, de crear nuevos enfoques teóricos, de animarse a articular autores o corrientes que tal vez discrepan entre sí, pero darle cierta originalidad, como en el caso de Tedesco en su libro, que por ejemplo articula Gino Germani con pensamientos de corte marxista, que no era solo Tedesco, otros autores y autoras lo estaban haciendo, como Juan Carlos Portantiero, que también era compañero de ruta de alguna manera, o colega de Tedesco por aquellos años, y que era parte de una forma de intervenir intelectualmente. Ahora, también es importante destacar o subrayar el contexto más político internacional y local, o incluso latinoamericano, donde surge la revista, que uno la podría colocar en la estela de los efectos de lo que se denomina el 68 global, ¿no? Desde el Mayo francés, el Autunno Caldo en Italia, también la crisis de la órbita soviética, cuando los tanques invaden a Checoslovaquia en el 68, ¿no? Y una crisis de la órbita soviética que pierde mucha legitimidad en torno al 68, y todo un conjunto, un movimiento, podríamos decir, de una nueva izquierda que ya venía surgiendo en los años 50 y sobre todo en los 60, que trata de renovar al interior del marxismo ciertos debates, y que obviamente con el 68 se expande esta corriente y empiezan a tomar fuerza ciertos objetos que más bien concretos en la teoría crítica. Perry Anderson dice, bueno, una manera del marxismo occidental, ¿no? Post-68 se vuelve un marxismo mucho más concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertos objetos de estudio toman una prelevancia y una fuerza que años atrás no estaban teniendo. Por ejemplo, cuestiones relativas al Estado. Piensen en la teoría de Althusser, ¿no? Que hacen educación más conocida, la idea de aparato psicológico de Estado. Y también el sistema educativo. En concreto, empieza a haber un conjunto de investigaciones, indagaciones. En este marco, de una manera contestatario, del 68, que trata de arrojar luz en torno a cómo el sistema educativo reproduce la desigualdad socioeducativa, ¿no? Ya Bourdieu venía trabajando en ese sentido, pero luego con Passerón van a escribir en el 70 la reproducción, bueno, y Bowles y Gintis, o Baudelotti y Stablet, y luego también en Latinoamérica, desde el pensamiento de Pablo Freire, Iván Illich, que hace distintos aportes sobre la desescolarización desde México, etcétera, va circulando con mucha fuerza, nuevas versiones, nuevas visiones sobre la crítica al sistema educativo, ¿no? Incluso uno podría animarse a decir, bueno, hay cierta ruptura con cierto ensayismo o idealismo para pensar, o espiritualismo para pensar la educación, y el enfoque marxista va teniendo un peso preponderante para pensar la cuestión educativa. Y también otra cuestión es la idea de que el tercer mundo tenía un peso sustancial por aquellos años. Digamos, si bien una vez peca de la idea de centro-periferia, en el sentido de que dice, bueno, uno el Mayo francés o el Autunno Caldo, ¿no? Pero es cierto que el Mayo francés o el Autunno Caldo no se puede explicar por fuera del tercer mundo. Es decir, uno ve las banderas en el Mayo francés o en Italia, etcétera, están las banderas ligadas a Mao Zedong, a Che Guevara, Fidel Castro, etcétera. Es decir, la periferia, el tercer mundo, se volvía central, también en el sentido de que en torno al tercer mundo estaba ligada a la esperanza revolucionaria más concreta, ¿no? Entonces tenía un peso importante la cuestión de América Latina, y más en general el tercer mundo, y uno lo puede ver en la revista, ¿no? que tiene algún énfasis tercermundista propio de la época, quizás en debate con otras corrientes peronistas de cómo tratar el tercer mundo, pero sí, sin duda, la cuestión latinoamericana tiene un peso y una especificidad que es parte de esta trama que se va gestando en los años 60. Ahora, al mismo tiempo, digamos, la revista se inserta
cuando surge en un campo revisteril, es decir, porteño universitario, digamos. ¿En qué sentido? Es decir, cuando surge la revista, bueno, ¿qué otras revistas parecidas, similares, estaban circulando por aquellos años en lo que hoy se denomina la ciudad de Buenos Aires? Uno podría decir, bueno, estaba la revista Envido, que también surge del 70 al 73, la revista Los Libros, la revista Argentina de Psicología, la revista de Ciencia Nueva, que una figura central va a ser Rolando García, un interlocutor privilegiado que tuvo Juan Carlos Tedesco, o la revista Antropología del Tercer Mundo. Sería imposible reparar en la especificidad de cada revista, ¿no? Pero ¿qué podrían tener en común estas revistas? Es decir, bueno, en principio, que estaban animadas por jóvenes, como la revista de Ciencia de la Educación, jóvenes provenientes de la universidad. ¿Cuál era el propósito central de esta revista? Bueno, hay varios, ¿no? Pero uno podría ver que se hace una lectura transversal, la idea de poner a circular ciertos objetos, ciertos debates en cada campo específico, ¿no? Ya sea la antropología en uno, el mundo de las letras otro, psicología, etc. Bueno, era parte, digamos, de la trama colectiva de este campo revisteril. Y la revista de Ciencia de la Educación tiene un perfil mucho más cercano, es cierto, a los libros o la revista Argentina de Psicología o Ciencia Nueva, en el sentido que trata de recortar su enfoque a un campo disciplinar como es el campo de la educación, digamos. Y la intervención política, que se ve más claro en Envido o en la antropología del tercer mundo, es cierto que está, pero tal vez tiene un peso más específico el objeto singular del campo en el que interviene, en este caso de Ciencias de la Educación. De hecho, si uno ve la propaganda en la revista de Ciencias de la Educación, encuentra a Los Libros o la revista Argentina de Psicología, etc. Es decir, tratando también la revista de modular una trama o un diálogo con otras revistas afines, ¿no? Muchas veces la revista, a través de las publicidades, o los canjes, como se denominaban en la época, lo que de una manera teje un espacio, ¿no?, cultural donde quiere dialogar, donde se quiere insertar. Y a mí lo que me interesa reparar, de alguna manera, es en que hay un momento de fidelidad y de ruptura de la revista de Ciencia de la Educación, porque a su vez, la revista de Ciencia de la Educación no solo es inteligible a partir del contexto internacional, latinoamericano o incluso del campo revisteril porteño, sino también de las relaciones que se tejían al interior de la carrera de Ciencia de la Educación. ¿En qué sentido? En que uno no podría pensar el surgimiento de la revista de Ciencia de la Educación por fuera de la figura de Gilda Romero Bress, que dirigió el Departamento de Ciencia de la Educación de la UBA en los años 60, luego fue apartada, digamos, del departamento con la intervención de la universidad, pero fue una pieza fundamental en la formación de Tedesco y también de otros egresados y egresadas de la carrera que van a animar la revista. ¿Y cuál era uno de los rasgos principales de Gilda Romero Bress? Bueno, era una discípula de Gino Germani, ¿no? El peso del funcionalismo, el peso de la ciencia, de cómo articular ciencia y educación de una perspectiva funcionalista, era un centro de gravitación, ¿no? Y uno podría decir, bueno, en realidad, Revista de Ciencias de la Educación, el nombre tiene mucho que ver con ese momento de formación. Y a mí me acordaba cuando leí esta afirmación de Badiou sobre que la idea de que toda fidelidad auténtica es una ruptura, y un poco pensaba en el vínculo de Foucault con Sartre, ¿no? Yo también pensaba en esta revista, ¿no? Que de una manera no se puede comprender por fuera de Gilda Romero Bress, digamos, ¿no? Pero ¿en qué sentido hay una fidelidad? Bueno, el poner la ciencia en el centro para pensar el momento educativo. Y obviamente hay una ruptura porque el marco teórico no es funcionalista, sino va a ser fundamentalmente marxista, crítico, como lo queramos nominar, pero donde la lucha de clases, donde conceptos ligados al acervo marxista son centrales en la revista, la cuestión de la ideología, ¿no? Pero ese vínculo tenso que supone cualquier vínculo discipular es parte de la formación de la revista. Y a su vez es interesante que el nombre, el título, que también hace al campo donde se quiere insertar la revista, ¿no? Es una revista de ciencia de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que
no era una revista de política educativa, de sociología de la educación, de psicología de la educación, era una revista que buscaba ocupar el conjunto del campo educativo. En ese sentido también era parte del contexto vanguardista de la época, donde nuevas generaciones jóvenes irrumpen y de alguna manera establecen una ruptura muy fuerte con la generación precedente, de alguna manera con disimulado orgullo trataban de mostrar nuevas novedades en distintos campos, en la música, en la estética, incluso a nivel teórico, ¿no? De alguna manera la revista, a través de las traducciones que hacían sin pedir permiso, introducía autores por primera vez en el campo educativo argentino, como Pacerón, por ejemplo, mismo Rosana Rosanda, una prestigiosa estudiosa y militante italiana. A través de esa revista empezaron a circular estas novedades que las portaban jóvenes que estaban en contacto con discusiones que tal vez en las otras generaciones más adultas o no lo estaban tanto, y los jóvenes lo trataban de mostrar a través de esta revista, que ellos participaban de una trama que la generación adulta no estaba al tanto. Ahora, siempre es difícil, ¿no?, de determinar periodos, ¿no?, en las revistas, etapas, y ya tratando de entrar en la trama propia de la revista. ¿Cómo poder analizar esa revista, ¿no? A veces, muchas veces es difícil, sobre todo en estas revistas que no están ligadas a una institución específica, establecer momentos, por esto que yo decía que son más bien formaciones, entonces está muy atada a la coyuntura y a cambios en el escenario nacional. En general, es un criterio que se puede ponderar para establecer periodos, y decir, bueno, mirar la vida interna de la revista y mirar los avatares del contexto, ¿no? Y entre todo este doble movimiento, bueno, tratar de establecer periodos que permitan cierto análisis, ¿no?, de la revista, pero que en ningún caso son periodos fijos o taxativos, ¿no? Desde luego son delimitaciones porosas, ¿no? Pero bueno, en principio uno, si mira la revista, uno puede decir, bueno, hay 3 periodos grandes, ¿no? Del número 1, de cuando surge la revista, hasta el número 4, marzo del 71, que de alguna manera la revista surge con este propósito genérico de poner en divulgación ciertos saberes, conocimientos, pero que dice la editorial número 1, la revista no va a tener una línea política definida o una línea teórica definida, lo que busca es poner en circulación ciertos conocimientos. Bueno, si uno ve el curso de la revista no solo desde el principio ya tenía una posición, sino que luego se va a ir agudizando o refinando el posicionamiento crítico de la revista en el campo educativo. Y del número 1 al número 4 sale o se publica bajo el Instituto Latinoamericano, el ILARI, que mencionaba anteriormente, que la financia la revista los primeros 4 números, pero como yo decía, era de alguna manera de un espaldarazo al principio, pero no le sostuvo el financiamiento. Y luego, a partir del número 5, la revista consagra su autofinanciamiento, que de alguna manera es siempre una utopía en este tipo de revistas culturales, y sobre todo en aquella época, de contar con autonomía para poder emprender este artefacto cultural, ¿no? Dice la editorial número 5, dice, la receptividad con la cual contamos hasta ahora, unida al compromiso militante de los que animan la edición de la revista, nos permite iniciar un periodo en el cual la autonomía financiera no sea una utopía irrealizable, sino una realidad concreta, ¿no? Uno podría pensar que ahí empieza otra etapa por parte de la revista. Juan Carlos sigue vinculado al ILARI, pero ya la revista surge y circula sin ese plafón institucional. De hecho, la dirección pasa a ser no el ILARI, sino la dirección de Gerardo Sánchez, uno de los miembros del Consejo de Redacción. Y uno podría pensar que del número 5 al número 9 empiezan otra etapa, otro periodo de la revista, donde hay un crecimiento nacional, sobre todo a partir del número 7, donde se incluye, por ejemplo, Silver en la Universidad de La Plata, o sea, el staff deja sus confines porteños y empieza a extenderse, pero también empieza a crecer o a tomar más fuerza la divulgación de corrientes críticas, ¿no?, dentro del campo educativo. Yo no creo que no creo que haya una ruptura entre el primero y el segundo momento, sino que de alguna manera empiezan a llegar, empiezan a estar más cerca ciertas contribuciones que
que tal vez cuando surgió la revista no circulaban tanto y se empiezan a colocar y a circular. Quiero decir, no hay un salto ideológico que quiero decir, entre un periodo y otro, pero sí un perfil mucho más crítico, que también va con los avatares también de las coyunturas políticas que van aconteciendo a nivel nacional, ¿no? Y en línea con esto, en el número 9, que es en mayo del 73, con la asunción de Cámpora, el retorno del peronismo y el retorno de la democracia, hay otra etapa. ¿En qué sentido? En que, bueno, no solo sigue creciendo a nivel nacional la revista, con la incorporación de otros colegas, por ejemplo, en el número 9 se suma Justa Peleta o Marta Teobaldo, sino que además la revista lo que ya busca es no solo denunciar críticamente cómo funciona el sistema educativo, sino establecer alguna estrategia de intervención, digamos, ¿no? Y eso uno podría decir que desde el número 9 hasta el final se ve ese énfasis, que es parte del cambio de la coyuntura, ¿no? De alguna manera el 73 para la franja de la izquierda, más allá de su afinidad o no con el peronismo, que en el caso de Tedesco siempre mostró como lejanía, ¿no? Al menos a nivel teórico o político teórico con el peronismo, pero sí que se habían posibilidades de intervención que antes estaban obturadas, ¿no? Y entonces empieza un conjunto de debates a partir del 73, que es verdad que duran poco, porque bueno, luego ya sabemos, digamos, ¿no? el correr de la primavera camporista, por decirlo, pero de alguna manera esta huella de la revista por intentar incidir en el sistema educativo pervive como énfasis o registro. Y bueno, la figura de Tedesco en todos estos periodos es central, ¿no? Es central desde la invitación a otros colegas, es central desde el compromiso militante de hacer divulgar la revista, de llevarla en auto de un lugar al otro, de conseguir puntos de venta, de establecer contactos editoriales. El último número, el número doble de la revista, sale en vinculación con Axis, que era una editorial rosalina. Esa sale con otro formato mucho más profesionalizado, pierde el carácter artesanal, pero de alguna manera los avatares del contexto nacional hacen que la revista se tenga que finalizar. Tedesco sufre amenazas, también hacen preguntas sobre la revista, que sonaban amenazas, dice Tedesco, y deciden como de alguna manera cerrar la experiencia. Y la revista entra en una diáspora, ¿no? Una diáspora que es parte del momento nacional, incluso latinoamericano, donde muchos se tienen que exiliar, como Teobaldo, como Espeleta, entre otros hacen una suerte de exilio interno, como Juan Carlos Tedesco, pero se desconecta de alguna manera el staff, pierde las conexiones que tenía, los lazos que tenían tan estrechos, se inaugura otro momento, otro periodo, y los números de la revista también sufren una diáspora, donde quedan de alguna manera desperdigados, muchos tuvieron que quemar esos números porque eran comprometidos, ocultarlos, etc. Y recién en los últimos años hemos podido de alguna manera reunir todos los números de la revista, hacer una edición facsimilar, y como les decía, la idea de este año es publicar a través de la Universidad Nacional de Quilmes un libro con una antología de distintos artículos de la revista. Bueno, en resumidas cuentas quería hacer este recorrido derrotero por la revista, enfatizar el rol de Tedesco, y que también de alguna manera a través de la revista fue una de las primeras intervenciones, junto con su libro Educación y Sociedad, que le dio una legitimidad a Juan Carlos Tedesco y una manera, como una suerte de creación de institucionalidad para su propia trayectoria educativa, que continuará en los años siguientes en una suerte de exilio interno. Bueno, quería compartir eso. Muchas gracias por la atención. Excelente, Seba. Tengo unas preguntas para hacerte. A tu juicio, ¿cuáles son los debates o polémicas más importantes que la revista albergó, dinamizó en la primera parte de la década del 70? ¿Podés hablarnos de alguno, decirnos cuáles eran las ideas que circulaban en esos debates que la revista amplificaba? Sí, sí, es interesante. Uno, bueno, cuando mira estos debates tiene el sesgo de que uno a veces los mira con sus intereses, ¿no? Porque es verdad que la revista ocupó
o intentó ocupar todas las aristas del campo educativo, desde didáctica, psicología hasta política educativa, ¿no? Filosofía de la educación, etc. Quizás por mi deformación más en el campo de la sociología y la educación, me he tenido a mirar un poco más esos debates, pero hay debates muy interesantes, por ejemplo, con el pensamiento de Pablo Freire, que Juan Carlos Tedesco siempre mantuvo cierta distancia, no era un freiriano, por decirlo así. ¿Qué es interesante esto? Porque es un debate que uno puede decir, bueno, uno puede rastrear aquí y luego continúa, que para sintetizarlo, ¿cuál sería el debate? Bueno, ¿qué importancia tienen los contenidos educativos en el momento pedagógico? ¿No? Sí, hay una crítica a Freire que, para decirlo brevemente, en su énfasis en pensar el vínculo pedagógico de manera democrática, educando educador, o esta idea del parangón entre el amo y esclavo, la dialéctica hegeliana y el educador educando, se pierde o pierde densidad el contenido educativo, ¿no? ¿Qué se enseña en concreto? Y era un debate que Tedesco tenía con franjas de la izquierda peronista de aquel entonces, ¿no? Y que si uno continúa, digamos, en la trayectoria de Tedesco, decir, bueno, en Tedesco, digamos, uno siempre tiene acá el miedo de hacer un anacronismo, ¿no? Y poner cosas donde, bueno, hay más matices, obviamente, y uno decir, bueno, lo que está después ya estaba acá, ¿no? Pero hay cierto recorrido que uno podría diagramar en torno a, bueno, la importancia de los contenidos educativos, ¿no? La centralidad de los contenidos, incluso cierta defensa de un vínculo, entre comillas, más tradicional en la enseñanza, donde el docente tiene un papel central. Bueno, ese creo que es un debate que uno puede leer, digamos, de una manera un poco barrunta todavía, pero que uno, si lee, por ejemplo, la revista de Ciencia de la Educación, en conexión con la revista de los libros, se puede articular, e incluso hay muchos miembros del staff de la revista de Ciencia de la Educación que intervienen en los libros. Bueno, uno puede decir un debate en torno a los contenidos educativos. Ese sería un gran nudo. Después, creo que hay otro nudo grande con todo lo que es todo lo que es la teoría de Ivan Illich, ¿no? La lógica de la desescolarización, que también es un debate interesante porque uno hoy se encuentra también con estos debates más actualizados, obviamente con la cuestión del mundo virtual o homeschooling, etcétera. Pero que en ese momento, con el énfasis en la crítica a la autoridad, el antiautoritarismo pedagógico, que tenía un peso fundamental, la autogestión pedagógica, todas las ideas de articulación entre psicoanálisis y educación, que venía con mucha fuerza en Francia. Bueno, hay todo un debate, ¿no? Y la revista pone a circular Ivan Illich, y no lo hace por casualidad, digamos, era parte del debate de esa época de qué hacer con las instituciones, ¿no? Uno puede poner en esta estela otras intervenciones del mundo francés, como el crítico reproductivismo, ¿no? Que abonan de alguna manera u otra a cierto debate en torno a la crítica a la institucionalidad. Bueno, ahí hay también, así como los contenidos, qué hacer con la institución escolar. Hay algunas intervenciones que enfatizan la posibilidad de disputa intrainstitucional y otras más ligadas a Ivan Illich, por decirlo así. Y después todo el mundo también, que se liga con esto, me acuerdo del texto de Susana del Barco sobre el antididactismo, creo que se llamaba, que era la crítica a la didáctica, ¿no? Va en sintonía con esta discusión más general de qué hacer con la escuela. Y después, a ver si otros debates sustanciales. No, bueno, después toda la teoría de la cuestión de la ideología, ¿no? Que es central, de los textos escolares, de cómo leer los textos escolares, digamos, ¿no? En todo ese contexto, el estructuralismo, bueno, vos, Hernán, lo sabés mejor que yo, digamos, ¿no? El peso de toda la tradición de Saussure, etcétera, que impacta en el sistema, digamos, en el campo educativo, y pensar los textos escolares como objetos ideológicos, ¿no? Ahí hay todo un debate, digamos, y también una cuestión que es muy central en la revista, que es parte de la época, ¿no? El peso de la ciencia, ¿no? La certeza de que la ciencia puede develar una trama, puede develar la ideología, que con herramientas y metodologías acordes, que eso sí, uno puede decir, bueno,
que en los años 80 hay una ruptura grande con eso, ¿no? Uh-huh. Con ese peso del cientificismo, por decirlo. Bueno, ahí creo que también otro debate que se puede encontrar y que de alguna manera era de la época, el peso de la ciencia en el campo educativo, que otra postura de la época más cercana a la izquierda peronista, por decirlo así rápido, también van a Uh-huh. objetar esta impronta cientificista que a veces terminaba por despolitizar de alguna manera la cuestión al enfatizar tanto en la cuestión de la ciencia. Bueno, son algunos debates, ¿no? Uno podría seguir. Hablemos un poquito de tus libros. Contanos y contale a todos qué hiciste con el libro que te publicó la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Qué hiciste específicamente sobre la revista de Ciencia de la Educación? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuáles son las partes que terminaron de componer el libro que publicaste, etcétera? Contanos un poquito de eso. El libro que se encuentra online es sobre la revista de Ciencia de la Educación. Surgió de alguna manera a partir de la investigación, ya de la tesis doctoral, de que cuando empecé a investigar sobre la revista, realmente estaba dispersa la revista, era muy difícil encontrar sus números. Incluso ni Juan Carlos Tedesco, cuando lo entrevisté, me decía que tenía la totalidad de los números, porque uno había quedado en un lugar, otro en otro. Y el proyecto fue de alguna manera tratar de rearmar esa trama con el propósito un poco de la historia intelectual, que decir, bueno, para pensar debates del presente también tenemos que reconstruir aquel pasado, y que de alguna manera había sido desterrado por la dictadura militar o la dictadura cívico-militar, y que lo que se trataba de hacer no era una reconstrucción neutral, es decir, era una reconstrucción interesada en reponer ciertos debates, algunos he mencionado, y ciertas trayectorias que nos permiten pensar mejor los debates del presente. Digamos. Es un poco la apuesta de este vínculo entre pasado y presente. Concretamente, lo que hicimos fue entrevistar a personas del staff que pudimos encontrar, incluso a Nilda León, que fue la compañera de Juan Carlos Tedesco, que en ese tiempo también revisaba los artículos que se publicaban en la revista. Bueno, nos fuimos dando cuenta también de la trama artesanal y también de la importancia de Juan Carlos en la organización de la revista, en que muchos eran amigos de Juan Carlos de alguna manera u otra, que los congregaba simpatías político-teóricas similares, y también Juan Carlos, alguien como que ideaba o intentaba vincular a ese staff personas ligadas a distintas aristas del campo educativo, a la manera de construir un intelectual colectivo, por decirlo así, sobre ciencia de la educación, donde real o imaginariamente, digamos, ¿no? En la fantasía de quien compone ese artefacto, dice, bueno, voy a invitar a personas que me permiten estar atento al conjunto de las aristas de ciencia de la educación, porque alguien está más vinculado a la didáctica, otro a la filosofía, etc. Y bueno, de alguna manera, reconstruyendo esas trayectorias brevemente, también nos dimos cuenta de estos énfasis que buscaba Tedesco en la incorporación de miembros del staff. Y bueno, y también darse cuenta del carácter artesanal del artefacto, ¿no? Que era una cuestión muy vanguardista, pionera, desde aquella época. Y de esto un poco lo traté de enfatizar, de la búsqueda del autofinanciamiento, del compromiso militante en armar la revista, en venderla, una idea de que esos intelectuales hacían la totalidad de la revista, no es que solo escribían, sino que también se preocupaban por editarla, por divulgarla, etc. Había como una suerte de compromiso total con la revista, que también, digo, es esto de que se expresa este compromiso en la búsqueda también de la intervención de la revista en los debates de aquel momento en la escena nacional, ¿no? Porque quizás uno corre el riesgo ahí de la noción de campo, ¿no? Educativo, es decir, había un campo educativo, pero estaba en ciernes, podríamos decirlo, no estaba arreglado como uno lo puede pensar hoy, entonces eso tiene la precariedad, digamos, del asunto, pero también la maleabilidad que te permite hacer cosas que de otra manera serían mucho más difíciles. Digamos, las reglas de la revista eran laxas, digamos, no había un estatuto, un reglamento, o
no sé, una revisión de pares por un artículo, se lo mandaban a Juan Carlos lo leía, Claro. quizás lo comentaba con alguien, veían si tenía agudeza y lo publicaban. ¿Sí? Un poco eso fuimos reconstruyendo. Y del nuevo libro que estás haciendo, ¿nos podés adelantar algo? ¿Qué tenés Bueno, pensado? el nuevo libro de alguna manera tiene un estudio introductorio que hicimos con miembros de la Universidad Nacional de Quilmes, Jorge Flores y Osvaldo Graciano. Ajá. Ellos también alentaron la reunión de los números de la revista, la indagación de Juan Carlos Tedesco y su trayectoria, y tal vez el estudio introductorio lo que tiene es tratar de colocar en contexto la revista, un poco yo mencioné algunas pistas para leerla, y después, sí, por primera vez saldrían publicados de manera impresa una antología de algunos artículos de la revista. O sea, ¿cuál fue el criterio que tomamos para elegir? Junto con una cuestión de género, era también visualizar algunos de los nudos del debate que te mencioné, tal vez ponderar cierta circulación novedosa por primera vez de textos, como de Passerón, por ejemplo, ciertas traducciones pioneras, y que permitan de alguna manera reconstruir ciertos nudos del debate y a su vez en distintos campos disciplinares, ¿no? Entonces se va a hacer una antología donde en cada número de la revista se han seleccionado 1 o 2 artículos y todas las editoriales que fueron escritas por Juan Carlos Tedesco, para que quien pueda leer se tenga una idea genérica de la revista. Es parecido a otras antologías que ya ha hecho la UNCI en torno a revistas como Crisis u otras que se han publicado. Va en esa tónica. El contexto no es el mejor en términos financieros para este tipo de iniciativa, pero esperemos que salga publicado. ¿Tenés pensado sacarlo este año o el próximo? En teoría me han dicho que a mitad de año. Excelente, excelente. Sí. Bueno, lo vamos a recibir con gusto. Sí, sí. Bueno, Seba, excelente, bueno, como siempre. Bueno, como te había dicho y le decimos a todos, tu presentación va a estar alojada en el canal de la UNIPE y también la vamos a subir al portal Juan Carlos Tedesco. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, a vos, un abrazo enorme.